¿Qué es la realidad? La realidad no es única. La realidad es, de acuerdo desde eh, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal tras cual se mira. Bueno, don Calderón de la Barca, ¿no? Eh, hay algo ahí, hay algo ahí que nos está adelantando. Un poco esto que desde el psicoanálisis, y nosotros lo corroboramos todo el tiempo, en el discurso que se despliega, por ejemplo, en una sesión, donde realmente la realidad que uno ve, la realidad que uno construye, la realidad que uno la siente como propia, es algo que es la resultante de los ojos con los cuales se ve. Y esa mirada que uno le pone a la realidad tiene que ver con la historia de cada uno. O sea, eh, la forma en que yo la veo es diferente de la forma en que el otro la ve, ¿no? Esto un poco está dicho cuando eh, Lacan nos dice que el interlocutor, o sea, que uno recibe el propio mensaje pero invertido. Entonces, a cualquiera de nosotros nos ha pasado que uno conversando con alguien, con un otro, digamos, uno hace una descripción, un recorrido de algo, tratando de, 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 de decir, de connotar, de decir algo, y nos damos cuenta que el otro entendió otra cosa o nos está devolviendo, es por eso que nos está devolviendo el mismo mensaje, pero el propio mensaje, pero invertido. Entonces, eh, no es la lectura del mensaje, no es lo que uno emite, sino lo que el receptor, ya hablando en términos de la comunicación, lo que el receptor sanciona, como el otro lo siente o cómo lo ve. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una situación sea así? Un caso muy interesante que me ha pasado a lo largo de mi clínica, que en un determinado momento eh, dos hermanos, ¿no? Que se hace una consulta familiar, y dos hermanos, y uno de ellos dice que desde que el papá había fallecido cuando eran chicos, que la madre tuvo que salir a trabajar. Entonces, uno de los hermanos dice, para mí fue terrible volver a casa que no estuvieras, quien me guiara, quien me cuidara y demás. Mientras que el otro decía exactamente que le había servido para que el día de hoy él sabía plancharse una camisa, sabía, porque se había tenido que resolver él solo. O sea, como la misma situación, la misma situación pega a cada uno de forma diferente, y eso tiene que ver con la historia de cada uno. ¿Con cuál historia? ¿Cuál es la historia esa de cada uno? Eso que tiene que ver con la subjetividad. Con esa historia que cada uno de nosotros traemos, en el sentido que desde que incluso antes de nacer vamos, nos van quedando marcas, nos van quedando impresiones, nos van quedando el entorno. Ese gran otro nos va dejando sus marcas, nos va dejando sus marcas que se van a ir enlazando, se van a ir armando, y esas primeras marcas que son muy profundas, muy antiguas, muy, sí, muy antiguas, esas se van a ir representando, se van a ir escribiendo, reescribiendo, escriturando, traduciendo, nos va a decir Freud, diferentes formas de pensar lo mismo, como lo vemos en la Carta 52. Cómo esas marcas se van a ir enlazando unas con otras, eso va a ir tomando determinados aspectos, un determinado cariz, cuando en realidad con anterioridad no era tan así.
Entonces, uno se encuentra con personas que nos dicen, pero ¿cómo ese cambio? Si vos antes tenías la opinión de esta persona o de esta situación en estos términos y ahora estás cambiando totalmente. Justamente porque uno no es siempre el mismo. Uno va cambiando y eso tiene que ver con la lectura que uno va haciendo de la realidad. De acuerdo, desde el lugar donde uno está parado, con esas marcas que cómo se han ido retraduciendo, reescribiendo, cómo se van esas, esas, esas marcas, ¿no? son, eh, son quien me hacen y reaccionar en un determinado momento de mi historia, de una determinada forma. Por eso muchas veces cuando desde el psicoanálisis cuando se ve para atrás, si en aquel momento yo hubiera hecho esto, podría haber... No, lo que uno hizo es lo que pudo hacer en ese momento. No es, no es que podría haber hecho otra cosa. La forma en que uno reaccionó, la forma en que uno se paró frente a la realidad fue esa, la que pudo hacer. Y que probablemente, visto a la distancia, tal vez uno hoy diría, no, eso no tendría que ser así, ¿no? No está bien, no tendría que haber hecho esto o lo otro, pero es lo que uno pudo hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos en eso, ¿no? En algún momento hablamos de la letra, en algún momento en su recorrido Jacques Lacan nos habla de la letra como literal y litoral. No, bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con... la letra es eso con lo que uno va a escribir las letras. Pensémoslo en el abecedario. Las letras son la unidad mínima, digamos, con la que uno después va a poder armar las palabras y va a poder armar los discursos, ¿no? En un determinado momento de del recorrido lacaniano nos habla de la letra como ese punto en el que esas primeras marcas tan fuertes que uno ha tenido con el encuentro con el otro, esas primeras marcas que dejaron su huella realmente, es esa primera transcripción, es, es esa primera transcripción, es esa primera figuración, es esa primera representación que es la que va a dar cabida a las diferentes lecturas de la realidad. Pero, digamos, es como este primer movimiento, la letra, ¿no? que nos lleva a eso, a poder construir lecturas de la realidad, ¿no? Anteriores o actuales, digamos, ¿no? Eso es de lo que se trata este tema de la letra, ¿no? La letra desde el psicoanálisis. Entonces, ya pensándolo en términos de la película, que es la que nos convoca, y este último trabajo que hemos presentado, lo que tenemos acá es cómo nos va mostrando, eso es uno de los aspectos riquísimos de esta película, es esta situación en la que nos va mostrando cómo puede ir cambiando la lectura de la realidad, cómo los elementos, ¿sí? Los elementos que se van tomando en consideración pueden llevarnos a una determinada lectura de la realidad o bien a la otra, ¿sí? Entonces esto tiene que ver con el paradigma indiciario estipulado por Freud, tan trabajado por Pura Cancina en sus aportes al psicoanálisis, donde ese paradigma indiciario es, eh, tiene que ver con que allá por el Renacimiento que empieza toda la cuestión de empezar a pintar figuras humanas, no solamente figuras eclesiásticas o
religiosas, sino que ya empieza la burguesía a querer pintarse, ¿no? A pintar los retratos, a pintar generalmente los burgueses, la burguesía incipiente empieza a buscar que se pinten sus cuadros, ¿no? Entonces, pero y había pintores muy reconocidos, muy famosos, pero también había mucha falsificación, mucha falsificación. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer si es una falsificación o no? Entonces, por ese entonces surgió bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero aquel que empezó a buscar aquellos elementos, ¿sí? Elementos que eran iguales. Por ejemplo, había pintores, por decir, que siempre pintaban algo tan común, las orejas, la oreja, o no sé, el pie, o partes así que no incidían tanto que ver con la pintura en sí. Y desde esos detalles es que podían reconocer si tal pintura pertenecía a tal pintor, si era original o si era una falsificación o no. Eso es un poco donde se ve genial. Esto es en la película Tesis para un homicidio, protagonizada por Ricardo Darín, ya alguna vez hemos hablado sobre ella, donde justamente se produce un homicidio y si se consideran determinados elementos, nos conduce a que el culpable, la culpable, es determinada persona, mientras que si se toman otros indicios, ya ahí el culpable o la culpable es otra la persona, ¿no? O sea, está muy bien pintado, muy bien trabajado todo eso. Entonces, es un poco lo que nos trae esta película, ¿no es cierto? O sea, sobre qué, y es lo que trabaja justamente el psicoanálisis. O sea, hay veces que uno tiene una determinada lectura de un hecho, de una situación, de la historia de cada uno, y luego, cuando empieza a a ver, a retrabajar todo eso, se encuentra que no era tan así, que se podría considerar la situación desde otro ángulo, con otras características. Entonces, muchas veces uno escucha que el paciente nos dice, pero esto me cambia totalmente la lectura de aquella situación por la que vivió, por la que atravesé. Entonces, es un poco esto, ¿no? Lo del paradigma indiciario. Y es todo esto, por eso es tan interesante el recorrido de la película, porque a lo largo, ¿no?, de todo el desarrollo de la película, uno puede ir viendo y siendo llevado hacia hacia una resolución o hacia otra, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto todo esto no es así? De todas formas, en términos del discurso legal, por eso se hace tanto hincapié en las pruebas que se presentan, ¿no? En cómo las pruebas, los decires, los discursos y demás. Entonces, bueno, de vuelta, nada es verdad ni es mentira, pero bueno, hay que tratar de buscar aquello que mejor nos pare frente a la lectura de la realidad, sin dejar de lado la cuestión subjetiva, o sea, que es fundamental el sujeto como se para frente a esa realidad.